Bueno, muchísimas gracias a todos los que estamos presentes y a los que vendrán de las distintas comunidades, de las presencias de nuestra provincia. Aquí estamos, en este momento estamos en La Teja, Jesús, Elvio, Nico y Mía. Y bueno, y a todos los que después se van a sumar porque sabemos este video se va a compartir en los distintos espacios, así que muchas gracias a todos y bienvenidos. En este camino que estamos haciendo a nuestro capítulo provincial, en este momento dedicado especialmente a profundizar, a reflexionar, a detenernos para, desde una acción de gracias, reconocer el don de nuestra identidad como hermanos, como hermanas, como parte del carisma de Francisco y Clara, sobre todo en el marco de la celebración del cántico y de la ecología integral, queríamos, bueno, detenernos para sumar a la reflexión, ¿no? Para sumar nuestro camino y llegar también al capítulo con este llamado que nos hacía el Papa Francisco de una sensibilidad nueva, hacia una ecología nueva, hacia una fraternidad universal más humana, ¿no? Bueno, quería agradecer a Michael y a Gustavo que nos van a acompañar en este espacio. Será un espacio, bueno, primero escucharlos a ellos y después, como siempre, preguntas o algún comentario. Así que bueno, agradezco a ellos que prepararon el tema, que prepararon la reflexión. Quisiera iniciar este momento con la oración al crucifijo de San Damián, así nos ponemos en proceso y camino de conversión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sumo y glorioso Dios, ilumina las nieblas de nuestro corazón, danos fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para cumplir y veraz mandamiento. Francisco y Clara de Asís, rueguen por nosotros. Bueno, desde ya nuestras felicidades a nuestros hermanos Juanpi. Juanpi está viajando, así que dice que después va a ver el video. Juan anda por ahí ya en casa, así que felicidades a nuestros hermanos que entregaron su vida a nuestra forma de vida, que es una alegría muy grande este gesto del sí. A todos nuevamente muchísimas gracias por este tiempo, por estar aquí presentes. No nos demos más. Gracias Michael, gracias Gustavo. E iniciamos este espacio. Muy bien. Bueno, buenos días. Voy a alargar yo. Me parece, Fer, que hay algunos que están con el micrófono. José Antonio, Oscar, me parece, ¿no? Bueno, voy a compartir una pantallita. Ahí estamos. Supongo que se verá bien. Bueno, recién con Michael decíamos, bueno, a ver quién empieza, y estábamos conversando un poco, y él hizo una lectura fenomenológica de las fotos del flyer, ¿ah? Que dice que al final decidimos que empezaba yo porque él estaba mirando así expectante a ver qué es lo que decía. Eh, Así que me atemoriza la mirada de Michael. Parece que queremos mantener la media, así que teníamos baja en la provincia, la media edad, y entonces nos pusieron unos añitos menos, ¿no? en la foto. Pero somos nosotros, aunque no parezca, somos nosotros. Entonces, lo primero que me parecía compartir, la gente que estuvo en el encuentro de directivos seguramente en San Rafael van a encontrar que me repito mucho, ¿no? Voy a tomar para compartir esto algunas cuestiones, algunos textos de las fuentes y también algunas miradas de Pietro Maranesi.
y me parecía de que era importante situarnos, quizás lo más interesante, el cántico es una poesía, así que después cada uno hace su propia lectura y su propia vivencia, ¿no? Del cántico, pero fijar la mirada en el Francisco, ¿no? Del que salió, del que surgió el cántico, me parece interesante. Y una de las cuestiones así como fundamentales, ¿no? Acá creo que es situarnos en el Francisco que escribe, digamos, el cántico, y es el Francisco que regresa de la Verna, una experiencia fuerte, muy intensa, ¿no? Y había sido naturalmente como muy dolorosa. Pasó mucho, ¿no? En esa cuaresma de Francisco en la Verna, eh, aparentemente y realmente, ¿no? Él encontró mucho consuelo al final de esa experiencia, y se acuerdan que Tomás de Celano dice de que cuando regresa Francisco de la Verna, parece más bien un hombre conciudadano de Los Ángeles, como que da la impresión de que estaba todo resuelto, ¿no? Francisco está casi al final, 2 años antes de su tránsito, y parecería como que todo está resuelto. Pero la experiencia fuerte que tuvo en la Verna agudizó, ¿no? La enfermedad de los ojos, y yo acá les pongo como que esa enfermedad de los ojos lo fue sumiendo a Francisco en una oscuridad más profunda y en una soledad cada vez más densa. Y estas son dos cosas que me parecen interesantes, ¿no? Me parecen significativas. El tema de la oscuridad, ¿no? Francisco Alaverna va con una oscuridad interior, ¿no? Con mucho conflicto interior, que ya venía de una crisis larga, ¿no? De un par de años, de un montón de situaciones, y eso le generaba mucha oscuridad interior. Ahora la oscuridad que Francisco vive se la impone el cuerpo. Es casi como una oscuridad más exterior, porque Francisco en la Verna lo que experimenta es mucha oscuridad, mucha confusión, poca luz, y termina con una experiencia muy luminosa que le ayuda a resignificarlo todo y a ver la misma realidad que él tenía antes de subir a la Verna, la ve y la experimenta completamente distinta después, ¿no? Después de ese proceso de resignificación. Era el invierno, finales del 24, y en San Damián le preparan como una para que Clara y las hermanas lo cuiden, ¿no? Es algo bastante común, ¿no? Que Francisco hace no solo con él, sino también con hermanos que él ve que no del todo bien, que los mataba a San Damián. Se ve que es un lugar, ¿no? Que Francisco experimenta como un lugar seguro. Y en la leyenda de Perusa dice que este malestar se va como intensificando cada vez más. Dice el autor de la leyenda: yacía en este mismo lugar el bienaventurado Francisco y llevaba más de 50 días sin poder soportar de día la luz del sol, ni de noche el resplandor del fuego. Permanecía constantemente a oscuras, tanto en la casa como en aquella celdilla, día y noche, de modo bien la situación. Años se encuentra solo, medio ciego, lleno de dolores y
casi como una síntesis metafórica de su condición, estaba asediado por los ratones. En efecto, aquella noche le asaltaban muchas dudas sobre su vida, como ratones molestos que le roían el alma. Había abandonado todo lo que tenía en su juventud, con sus comodidades y ventajas, para caer en esta condición. ¿Había valido la pena? ¿O tenía que reconocer que había vivido por un sueño equivocado? En aquellos días, ¿cuántas veces habrá estado envuelto en estos pensamientos sin futuro como desesperado? Ven que la experiencia de la Averna parece como repetirse. Las dudas que habían parecido superadas en la cuaresma de la Averna vuelven, regresan. ¿Por qué me parece importante tener presente esto? Porque nuestra vida es así. Muchas veces vivimos situaciones intensas, situaciones difíciles, y por el proceso que vamos haciendo se superan. Pero la realidad es que la superación no es definitiva, porque de hecho la vida cambia y presenta situaciones nuevas, similares a las anteriores, pero nunca idénticas. Entonces requieren de nosotros, como requirió acá de Francisco, un nuevo proceso, ¿no?, de superación o de luz sobre estas oscuridades. Y acá, en medio de esta oscuridad de esta noche, es que Francisco tiene la experiencia de nuevo de una luz que surge desde lo profundo. Dice el autor de la leyenda: esta noche, considerando el bienaventurado Francisco cuántas tribulaciones padecía, sintió compasión de sí mismo. O sea, Francisco se ve muy mal, y se compadece de él mismo, y aprovecha toda esa situación para rogar, para pedir, ¿no?, para intentar ir a lo más profundo de eso que está viviendo. Señor, ven en mi ayuda en mis enfermedades para que pueda soportarlas. Es el modo en el que se viven situaciones muy adversas, ¿no? Y lo que subraya al final es justamente esto de la paciencia, ¿no? La capacidad de vivir, ¿no?, todo esto con toda una alegoría ahí. Y Francisco responde: en verdad, Señor, ese sería un gran tesoro, inefable, precioso y deseable. Y entonces esta voz interior, esta intuición interior, le dice: bueno, alégrate en medio de tus enfermedades y tribulaciones, porque por lo demás tenés que sentirte en paz, como si ya estuvieras en mi reino. O sea, vi como si ya estuvieras donde tenés que estar, ¿no? Y entonces Francisco ve toda la situación que está viviendo de una manera diferente. El surgimiento del cántico, ¿qué pasa después de esta experiencia de confirmación, ¿no?, interior? Por la mañana se levanta y le dice a los compañeros: tengo que rebosar de alegría en mis enfermedades y tribulaciones. Yo subrayo en medio de en mis enfermedades porque creo que son formas en que los autores de la leyenda captan de que Francisco no se evade de la situación que está viviendo. Le encuentra un sentido más profundo, pero no se evade. Y entonces, en mis enfermedades y tribulaciones, encontrar mi consuelo en el Señor, es decir, más allá de todo esto que estoy viviendo, y dar rendidas gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él se ha dignado en su misericordia asegurarme a mí que
ya participó en su reino. Componer para su gloria, para consuelo nuestro y edificación del prójimo, una nueva alabanza del Señor por sus criaturas. Esto de una nueva alabanza significa de que Francisco va a hacer esto, ¿no? ¿Se acuerdan que el capítulo 22 de la regla nobulada, o el capítulo 23 también, son expresiones de una situación interior? En el capítulo 22 y el capítulo 23 también son expresiones colectivas, y eso también es muy, muy interesante. Y entonces Francisco compone el cántico. Se sentó, se concentró un momento y empezó a decir: Altísimo, omnipotente, buen Señor. Y compuso para una melodía que enseñó a sus compañeros para que la cantaran. Su corazón se llenó de tanta dulzura y consuelo que quería mandar a alguien a buscar al hermano Pacífico para que él vaya y divulgue, digamos, este cántico. Fíjense que de la noche y de la soledad, después de todo este proceso en el que Francisco fue a lo profundo y se encontró con un nuevo sentido, el corazón le rebosa de dulzura y de consuelo. Y después, bueno, acá yo les dejo el cántico, que no lo vamos a analizar así parte por parte, pero bueno, es un cántico, una poesía preciosa, realmente preciosa, no solo por el valor que tiene como obra literaria, sino porque hay mucha vida, ¿no? Detrás de cada cosa que Francisco dice, que no sé si lamentablemente o qué, pero creo que a veces se lo han banalizado, ¿no? Cuando se lo lee como con superficialidad, me parece a mí que se lo banaliza. Cuando él hace esta alabanza, ¿no? Dando las criaturas, pero yendo a lo que representa cada una de estas criaturas, Francisco está hablando de mucha vida, de mucho proceso interior y de mucha realidad, de mucha realidad. En una primera síntesis, que podríamos decir que el camino existencial vivido por Francisco es muy claro: de la oscuridad que enajena del mundo a la luz que da color y vida a todas las cosas, de la soledad del abandono a la multitud de hermanos y hermanas con los cuales y por los cuales alabar y agradecer a Dios. Esto que se expresa acá parece una dinámica bastante común en Francisco, ¿no? ¿Se acuerdan que en el Testamento, después de la experiencia por los leprosos, Francisco dice que lo que le parecía amargo se le convirtió en dulzura del alma y del cuerpo? Esta transformación que Francisco expresa de diferentes maneras parece una constante en la vida de Francisco. A mí me da la impresión que Francisco está constantemente resignificando experiencias, ¿no? Resignificando sus perspectivas. Vive con tanta intensidad la vida que da la impresión que lo que puede descubrir, lo que alcanza a ver en un momento y que le permite vivir algunos días, como que requiere pronto una nueva resignificación, con estas transformaciones que parecen muy polarizadas, ¿no? De la oscuridad a la luz, de la soledad a la fraternidad universal, de la amargura a la dulzura, ¿no? Que parecen como extremos, sin embargo, los percibo yo hoy como polaridades que mantienen la tensión y que le permiten a Francisco hacer
el proceso que hizo vivir, el proceso que vivió, y terminar su vida exhausto, totalmente desgastado. El cuerpo de Francisco da fe del modo en que vivió la vida. El cuerpo de Francisco termina consumido, consumido, y aparentemente cada vez más cerrado, ¿no?, hacia el exterior. Fíjense que a mí, yo pensaba en la Verna, Francisco busca la soledad. En esta experiencia de San Damián, el físico lo sume, ¿no?, lo introduce y lo mete más profundamente en la soledad. El no poder ver, el hacer que lo exterior se vuelva realmente insoportable, es como una constante, la oscuridad y la soledad, pero en un momento medio como buscada o sufrida, la oscuridad sufrida creo yo por la resistencia, y soledad sí buscada, y me da la impresión que es algo que también a Francisco lo trae desde el inicio de su conversión. ¿Se acuerdan que al inicio, incluso antes de encontrarse con el amigo este que después llegó a la cueva, Francisco desde los libros los requerimientos así externos para poder escuchar mejor hacia adentro, para poder encontrar luz en tanta oscuridad, ¿no? En la oración ante el crucificado de San Damián también habla de lo mismo, de un momento de oscuridad, un momento que necesita, ¿no? Necesita claridad. Entonces, releyendo un poquito la experiencia de Francisco, podríamos decir que la vivencia profunda y sin resistencia de la realidad, de la situación que le toca vivir, le permite ir hasta el fondo y desde allí es catapultado al exterior. Si Francisco se hubiera resistido constantemente a esta situación, Francisco no la hubiera podido atravesar y no hubiera podido hacer este proceso de ir a lo más profundo. ¿No? Nosotros, que ante la resistencia del dolor me victimizo. Y posiblemente eh, hubiera buscado un consuelo, ¿no?, en el exterior. Y quizás hubiese conseguido un poco de alivio, ¿no?, para el ego herido que se sentía frustrado, fracasado, pero nunca hubiera germinado, nunca hubiera brotado en él la gratitud y la alabanza. Esa es una diferencia grande. Si yo me resisto ante el dolor, sufro naturalmente mucho más y de no brota en absoluto la gratitud y la alabanza. Lo que brota es resentimiento y enojo. Eh, y eso me parece que es un signo muy bonito en Francisco y que nos ayuda a ver de que realmente ha hecho un proceso no de huida, sino de profundización. Encuentra una luz que le permite vivir la misma situación de una manera tanto
Francisco no puede nombrar a Dios, no puede ser él el sujeto que está alabando en el cántico. Francisco dice también en el cántico que la alabanza, la gloria, el honor y en la criatura su impronta. Y esto también es fundamental. Cuando Dios crea o exhala su espíritu, infunde su espíritu en lo creado, no deja así su impronta como una huellita. ¿No? O sea, vivifica desde su esencia. A mí me gusta una expresión de Javier Meloni que dice, yo no soy Dios, pero estoy hecho de lo que Él es. O sea, la esencia que nos da vida y que da vida a toda criatura es la misma esencia de Dios. Por lo tanto, si las criaturas son bellas, radiantes, espléndidas, castas, humildes, fuertes, alegres, que es todo lo que Francisco va subrayando y contemplando las criaturas, lo son porque Él es bello, radiante, esplendoroso, casto, humilde, fuerte y alegre. La creación es el acto de alabanza que Dios ha pronunciado y continúa haciéndose a sí mismo, porque es el único digno y capaz de hacerlo. Y hay un segundo sujeto que se queda, naturalmente esto es una, o sea, es lo que nosotros podemos ver en el cántico, no significa que así haya surgido desde la intención de Francisco. Es lo que nosotros podemos ver, podemos recibir desde lo que el cántico nos sugiere. En lo que hoy tenemos como tercer versículo, que podría ser el inicio de la segunda estrofa, Francisco dice, loado seas mi Señor con todas tus criaturas. El segundo sujeto que alaba son las criaturas, porque solo ellas, a excepción del hombre, cumplen perfectamente este acto de alabanza, realizándolo simplemente a través de su existencia, obedeciendo a su propia naturaleza. Y esto es algo que Francisco intuye perfectamente. Él sabe, ¿no se acuerdan que en la admonición quinta dice, todas las criaturas que hay bajo el cielo sirven, conocen y obedecen a su modo, mejor que tú a su creador? Porque las criaturas son, o sea, sí, son lo que su naturaleza les dice, pero el hombre no es lo que su naturaleza le dice. O sea, nosotros no, por lo general, o frecuentemente, digámoslo así, frecuentemente no realizamos lo que somos, sino que vamos como por otros lados. Muchas veces nos desnaturalizamos, ¿no? Con nuestros propios actos. Estando así las cosas, son las criaturas, el modo en que viven su existencia, quienes pueden iluminarnos a recorrer nuestro propio camino de reconciliación, de regreso a la dignidad de lo que somos. Y acá yo les digo, que a mí me parece, porque a mí me ayuda mucho ver algunas cosas, hoy nos encontramos en un tiempo privilegiado de grandes avances científicos en la naturaleza, de sus comportamientos, de los modos en que todo ha ido evolucionando y sigue evolucionando. Que cuando uno ve eso, yo me maravillo, ¿no? de la vida de la naturaleza, de lo que la naturaleza tiene, de cómo es impresionante. Hay algunos documentales ahí en Netflix que son, pero maravillosos, y que nos muestran mucho de lo que creo que Francisco intuye en el cántico. Francisco vive o ve las criaturas como aquellas que nos pueden ayudar en el camino de reconciliación. Seguramente la belleza salvará al mundo, como afirmaba Dostoyevsky, pero la belleza que abre la puerta a la comprensión más profunda y nos pone en contacto con el fondo de la realidad. La belleza que compromete la totalidad de lo que somos. La belleza que provoca
en nosotros un éxtasis liberador, no alienante. Y esto también creo, o sea, dejarse más que cautivar por la belleza, yo hoy por hoy lo vivo como dejarme conducir, ¿no?, por la belleza. Y para finalizar, eh, les comparto esto que dice Maranesi. Podríamos imaginar que el cántico sea un canto a dos voces entonadas simultáneamente. La voz de Dios con y por las criaturas, y la voz de las criaturas con y por el Creador. De esta manera es posible recoger los dos títulos por los que las hagiografías nos hacen llegar este cántico. El cántico del hermano Sol, ¿no? Acuérdense que el hermano Sol es imagen, ¿no?, del Creador, es significación del Creador, que acentúa el canto de Dios, y otra parte el cántico de las criaturas, de aquellas que en el mismo modo de ser se vuelven a su Creador alabando y agradeciendo. Me parece que puede, si releemos el cántico, teniendo presente algunas de estas cositas y escuchando mucho lo que nos transmite el Espíritu, que va a ser eco en cada uno de nosotros como tenga que hacerlo, creo que puede ser algo que nos haga mucho bien, que nos haga mucho bien y que nos lleve a la profundidad de esta experiencia de resignificación constante de Francisco, que me parece que es algo que nos ayuda mucho. Al menos personalmente me encuentro muchas veces en la necesidad de resignificar, de encontrar nuevos sentidos para poder seguir caminando, ¿no?, y seguir creciendo. Muy bien, hasta acá entonces era lo que yo tenía para compartirles. Gracias, Gus. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, Gus. Vamos entonces a escuchar a Michael y después abrimos al diálogo, a las preguntas o comentarios. Muy buenos días, hermanas, hermanos. Gracias, Gustavo, por tus reflexiones. Comento simplemente que la foto que él puso, que yo lo estoy mirando a él, que tiene más de 10 años, yo estaba avisorando ya que a él se le caería más el pelo que a mí, y después de 10 años puedo constatar, y por eso alabo al Creador con un nuevo verso de Cántico de Criaturas. Bien, voy a compartir pantalla y comentarles a ver qué es lo que voy a reflexionar junto a ustedes. Yo he partido del lema de nuestro capítulo provincial. Cantamos la esperanza de una humanidad reconciliada y una creación resucitada. Este es el lema que nos está moviendo en este camino hacia nuestro próximo capítulo provenzal, y como subtítulo, como objeto formal, algunas reflexiones del Cántico de las Criaturas. Es decir, intenté relacionar para quizás aportar alguna idea, alguna luz al lema que venimos trabajando, pero relacionándolo con el tema del Cántico de las Criaturas. Necesariamente lo que voy a compartir son flash, algunas intuiciones que dan para pensar, para seguir reflexionando, pero bueno, por cuestión de tiempo va a ser un poco telegráfico. Lo dividí en dos partes, mi reflexión, que son es el título del lema. Dividí: cantamos la esperanza de una humanidad reconciliada y una creación resucitada. En la primera parte lo planteo con dos preguntas. ¿Se puede cantar la esperanza, como dice el lema, desde contextos de desesperanza? Y lo segundo, mínimamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esperanza? Cantamos la esperanza. ¿Se puede cantar qué esperanza? Y la segunda parte, de una humanidad reconciliada y una creación resucitada, que bien podría ser al revés también. Una humanidad resucitada y una creación reconciliada. Tres cuestiones, me baso de textos del Cánticos,
como tres condiciones. Recuperar el fundamento teológico, que es la paternidad universal de Dios, recordar la meta sintótica, que es la fraternidad cósmica, y asumir la condición creatural, que es la fragilidad y la necesidad del perdón. Bien, a modo de introducción, un texto quiero compartir de el apóstol Pablo. Yo no sé si los que la comisión preparatoria lo tenía atrás o no, pero si no, creo que es sumamente iluminador para todo esto que estamos hablando. Del capítulo 8. Fíjense cómo están todas estas cuestiones del capítulo y que en el fondo son cuestiones de ecología integral, ¿no? Soy consciente de que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Incluso la creación espera ansiosa y desea vivamente el momento en que se revele nuestra condición de hijos de Dios. Todavía no se reveló totalmente. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad no espontáneamente, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero latía en ella la esperanza de verse liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera viene gimiendo hasta el presente y sufriendo dolores de parto, pero no solo ella, también nosotros mismos, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior anhelando la liberación de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación está relacionada con la esperanza. En efecto, si esperamos algo que se ve, eso pasa. Pues ¿cómo era una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, hemos de aguardar con paciencia. De igual manera, el Espíritu viene también en ayuda de nuestra flaqueza. Como nosotros no sabemos pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Es un texto que probablemente hemos leído más de una vez, pero me pareció que viene muy al caso, antes de hablar de San Francisco, citar a San Pablo, y si bien yo no soy biblista, simplemente algunas puntualizaciones como para masticarlo, ¿no? Lo que dice Pablo, que toda la creación humana y la no humana, toda la creación sufre dolores, corrupción, causada por el hombre, o San Pablo quizás se refiera al maligno, pero no por Dios. No es que Dios hace que se sufra, no. El tema del mal, del sufrimiento, no viene de Dios. Vive toda esta creación una tensión a lo que es la meta asintótica, es decir, la meta inalcanzable, la meta en cierta manera utópica, la filiación y la fraternidad universal. Mientras tanto, vamos gimiendo en esperanza, que la esperanza hace relación a lo que no vemos todavía. Y esta tensión, mientras vamos gimiendo, Dios no nos abandona. Vamos sostenidos por el Espíritu. Bien, un texto simplemente a modo introductorio que ya daría esto solo para hablar un buen rato. La primera parte del lema del capítulo es cantamos la esperanza. Y lo que planteo yo como una pregunta retórica, por supuesto, ¿se puede cantar la esperanza desde contextos de desesperanza? No quiero ser negativo, no digo que toda la situación actual sea desesperanza en la humanidad, en la provincia, en nuestras biografías personales, en las instituciones, pero la cuestión es que evidentemente cantar en contextos de esperanza es muy fácil. Entonces, la pregunta que surge en estos momentos de un poco más de oscuridad, de negatividad, ¿se puede cantar? ¿Qué es lo que propone la comisión preparatoria para nuestro capítulo? Cantamos la esperanza y les comparto que anoche, volviendo en el avión, empecé a leer el librito
de Simón Pedro Arnold, Nicodemo, el punto cero de la fe. Entre paréntesis, algunos sabrán que precisamente el ícono de Nicodemo, el encuentro de Jesús con Nicodemo, será lo que dará lugar al próximo horizonte inspirador para la CLAR en los próximos 3 años. Así que me puse a leer un poquito de ese libro y leí el prólogo nada más, pero bueno, algunos textos me llamaron la atención y quiero compartírselos porque comparto también la visión de este gran benedictino Pedro Arnold. Nos encontramos en un desierto de sentidos sin precedentes, sin una brújula fiable. Tenemos que volver a aprender los fundamentos del ser. Esto es lo que yo llamo el punto cero de la fe. Asumir la densidad sin precedentes de la experiencia vivida en un hoy sin ninguna referencia útil me parece el mayor deber y desafío ético. Aguantar esa niebla que nos envuelve para dejar aparecer poco a poco los tenues signos y sonidos de otro universo mental y espiritual, como si fueran mensajes extraterrestres en una lengua aún desconocida. Tal es la condición para poder encontrar el uso de una palabra más allá de la confusión de nuestras palabras muertas. Con valentía hemos emprendido la lenta y trágica tarea de deconstruir nuestras imágenes premodernas. Fue un parto necesario y doloroso que queda inconcluso. Sin embargo, en general, hemos seguido viviendo tranquilamente con todo el lío de imágenes y prácticas que contradicen esta desconstrucción. La entrada del estado de crisis en la duración indefinida parece haber agotado ya nuestros recursos y nuestras reservas de respuestas aprendidas o prefabricadas. Incluso nosotros, que los aprendimos y enseñamos, ya no creemos en ellos. Ya no sirven para nada. Es como si ya no tuviéramos oxígeno o vacunas que ofrecer para dar sentido. Nuestras lámparas se apagan o están apagadas ya desde mucho tiempo, mientras que en cualquier momento aparecerá el esposo. ¿Quién lo recibirá? Aguantar en la espesa niebla que nos envuelve para dejar aparecer poco a poco los tenues signos y sonidos de otro universo mental y actual. Como les decía al inicio, también el texto de Arnold, que tiene bastante más autoridad moral y teológica para hablar de esto y sabiduría existencial, yo creo que, lo decía, es fácil cantar en contextos de marcada desesperanza. Cuando nos remitimos al cántico, ya lo recordó Gustavo, el cántico nace de una situación parecida a esta, en medio de la noche oscura de Francisco, ¿no? A mí me gusta decir herido en el cuerpo por las llagas del crucificado, como recordaba Gustavo, después de la alberna, y sobre todo herido en las ilusiones, que esto para mí es lo más denso y lo más profundo. Herido en las ilusiones, por los hermanos, en el alma, ya no en la carne. La mayoría de ustedes saben a qué me refiero, digo, no me voy a detener en esto, pero me parece muy importante, ¿no? Porque herido en las ilusiones, en las apuestas, en los sueños, en los programas de vida, etcétera, etcétera. En medio del contexto que sabemos, en la historia de la orden se llama el proceso de institucionalización y que hoy en la provincia podríamos llamar el proceso de reestructuración, con esta santa y mágica palabra, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Y qué es lo que podemos? Que esta es la gran cuestión también, ¿no? No solo lo que queremos, sino qué podemos. ¿Qué podemos? Permítame, cuando leí la nómina, si no conté mal, que llegó de la lista para el próximo, el primer sondeo para provincial, decía
Somos 41 papables en nuestras provincias y somos tantos y tales, esos que estaban ahí, ¿no? Somos tantos como dicen que le dijeron a Francisco en el texto de la Perfecta Alegría, ¿no? Esto es. Ante esta realidad, digo después yo, me parece que esta imagen de descalzarse ante el misterio de la realidad, ¿no? No solo de Dios, sino de la realidad, del otro, de los otros, de lo otro, y recién después buscar mediaciones. Hay tantas cosas, por lo menos a mí, digo, esto que comparto quizás es muy personal, pero bueno, que se nos escapan, que como diré al final, quizás exigen una nueva mirada, están pidiendo una nueva mirada, y esta nueva mirada exige el descalzarse. Por lo tanto, a modo de pregunta retórica, termino con otra pregunta, esta pregunta. ¿Cantamos la esperanza o la anhelamos, la gemimos, la esperanza, o desesperadamente la esperamos? Cantamos la esperanza, insisto. Yo pongo un signo de pregunta, lo que la comisión preparatoria nos lo dijo en sentido afirmativo, pero es una pregunta retórica, ¿no? ¿Cantamos la esperanza? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esperanza? A mí este es un tema que me preocupa profundamente. Yo dije algo ahí en el Congreso de la CLAR, eh, y es un tema, por supuesto, acá apenas lo apunto, ¿no? Pero también ni nosotros como hermanos, como comunidad, como provincia alargada, estamos en el jubileo de la esperanza, cantamos la esperanza. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos cuando hablamos de esperanza? Yo creo que remite cristianamente a preguntarnos cuál es el fundamento de nuestra esperanza. Esto es un fraile imagen creada con inteligencia artificial, no es ninguno de nosotros. Puse un fraile pensando cruda y bueno, me salió esto. Bien podía ser ahí el hermano Miguel Cobo, pero con el pelo, con la barba más recortada y 10 años atrás. Pero bueno, no es ninguno de nosotros. Pero creo que nos remite a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de nuestra esperanza? Yo creo que todos posiblemente oscilamos entre dos extremos igualmente negativos. El optimismo ingenuo, y la esperanza no es un optimismo ingenuo, y el optimismo ingenuo es de aquel que desconoce la realidad, lo concreto, lo que niega la humanidad, las mediaciones, que es border con el fideísmo. Esperanza no es optimismo ingenuo, pero tampoco digo es un pesimismo paralizante, nada puede cambiar, que desconoce la obra del espíritu. Y acá somos border con el racionalismo. Entre el todo puede cambiar y nada puede cambiar, avanza la pequeña esperanza, como diría el poeta. La pequeña esperanza, la pequeña y la frágil esperanza. Entonces digo, esta pregunta de instalar de qué hablamos cuando hablamos de esperanza es porque decía, a ver, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Que probablemente a nivel personal e institucional podemos ir oscilando entre estos dos polos tensionantes. La respuesta creo que cristianamente para nosotros la esperanza tiene un fundamento cristológico, es una esperanza cristologal, si me permiten el neologismo. Es una esperanza cristologal que hace referencia a Cristo. Ahora, cuando uno contempla la figura de Jesús de Nazaret, se da cuenta que Jesús fue un hombre de esperanza, pero que también su esperanza, como la de Francisco, esto lo compartí con los hermanos Anderten hace algunos meses, la esperanza de Jesús y de Francisco es una esperanza que se ve apostada, que se ve jugada, yo digo se ve configurada, pero también la esperanza después se ve amenazada, desfigurada o desconfigurada y tiene que transfigurarse. Es decir, en la historia personal y en la historia universal se avanza dialécticamente. Hegel, Dixit. Configuración, desfiguración y transfiguración.
Yo creo que esto, tener en cuenta esto y que en la vida de Jesús y en la vida de Francisco es muy concreto, nos ayuda a tener una esperanza, podríamos decir, un poco más realista. Y esto a mí me surgió, estos cuestionamientos, ni bien salió la bula convocatoria al jubileo, al año jubilar de la esperanza que estamos viviendo, ¿no? Ustedes recordarán que la bula jubilar se basaba en otro texto de Pablo, spes non confundit. ¿Recuerdan, no? La esperanza no defrauda. Este es el título de la bula convocatoria al jubileo que estamos viviendo del Papa Francisco, que en paz descanse, diría el hermano Rafael Alfageme enseguida, ¿no? Que en paz descanse. La esperanza no defrauda. Y yo desde que leí esto, no es que no estén en desacuerdo con Pablo, ¿no? Pero como me parece que hay un dejo de optimismo, no defrauda la esperanza. A ustedes la esperanza que han puesto nunca los ha defraudado. O sea, ¿cómo entender esto? Más ruido les comparto que me hizo cuando después salió el libro del Papa, que se titula La esperanza no defrauda nunca. A mí me sonó un poco fundamentalista, no sé, demasiado de optimismo ingenuo. Entonces recordé que el mismo Pablo, cuando va a predicar, lo que pone en el centro, perdón, es esto, es un crucificado. La segunda cita, la primera carta a los Corintios. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Es decir, el mismo apóstol que pone en el centro la esperanza, en el núcleo carismático de su predicación hay un crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los griegos, ¿recuerdan? Entonces, ¿cómo? A ver, me está hablando de una esperanza que no defrauda y lo que pone en el centro es un hombre fracasado. En el centro de la predicación de Pablo hay un fracasado, un crucificado, un hombre vencido. Y luego también recordé, bueno, pero el mismo Pablo, en la misma carta, más adelante, pondrá como fundamento de todo la resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Entonces yo creo que estas tres afirmaciones, que son del mismo Pablo, del mismo autor, hay que afirmarlas simultáneamente y dialécticamente. Dicho de otra manera, como voy a compartirlo más adelante, es la vida, es la muerte y es la resurrección con las que van avanzando nuestra vida. La vida de nuestras esperanzas, las muertes de nuestras esperanzas y las resurrecciones o resignificaciones de nuestra esperanza. Esto, amén de ser, creo, verdad teóricamente, creo que hay que experimentarlo para, para entender existencialmente qué es lo que pasa. Intento iluminarlo con un texto de mi gran maestro González Faust. Para poder creer en Dios después de Jesús, es preciso haber pasado por esos momentos en los que la narración de la historia de Jesús se convierte en narración de la propia historia, en los que se clama al cielo sin obtener respuesta, en los que se gime, pase de mí este cáliz sin que el cáliz pase, en los que parece palparse la incapacidad de la propia oración para atravesar los espesos muros que encierran al hombre y en los que uno se apropia la palabra de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, lo que está diciendo es que para entender esto, para creer en Dios después de Jesús, haber tenido esa misma experiencia en que la esperanza se ve venida abajo, se ve ofuscada, se toca en la noche. La imagen de Jesús en Getsemaní se puede parangonar con la imagen de Francisco en el Cántico de las Criaturas. Bien, cantamos la esperanza, la primera parte, de una humanidad reconciliada y una creación resucitada. Hago referencia
a un presupuesto teológico que está en el Cántico de las Criaturas, que son los tres grandes núcleos del cristianismo, las tres claves: paternidad, filiación y fraternidad. Son las tres grandes categorías para entender todo el cristianismo. Del lado de Dios creador, el tema de la paternidad, y del lado de las criaturas, del hombre en particular, el tema de ser hijos y ser hermanos. Paternidad, filiación y fraternidad. Más en concreto, la paternidad universal, de la cual se deriva la filiación individual, todos somos hijos, pero que no quede ahí porque estamos llamados a vivirla en la fraternidad cósmica. Y tres puntos entonces en esta segunda parte. En primer lugar, como tres condiciones o tres grandes ideas para recordar. Primero, recuperar el fundamento teologal de todo, que es la paternidad universal de Dios. La paternidad universal. En el Cántico de las Criaturas es verdad que no aparece la imagen del Padre. Francisco habla de Dios como altísimo, como omnipotente, como buen Señor, no habla de Padre, pero tácitamente, implícitamente, todo el cántico se fundamenta en la paternidad de Dios. Dios es Padre y por eso todas las criaturas son hijos, no solo los seres humanos, y están llamados a vivir en la fraternidad. Ahora bien, yo digo, el tema de la paternidad, sin duda, es el primer artículo del credo, ¿no? Creo en Dios, Padre. Pero lo que me resonaba un poquito a mí es que, más allá de ser una verdad, digo, conocida, que es la primera afirmación que hacemos en el credo, digo, esa experiencia y es fundante. Y yo creo que estamos llamados a recuperar esta experiencia. Que esto es una cuestión, sobre todo, personal, ¿no? En Francisco es clave esto. En Francisco es clave, ¿no? Muchos estudiosos, yo tampoco en Francisco, pero bueno, que hablan teniendo de Francisco, en el Medievo fue recuperar, porque no inventó nada, ¿no? Fue recuperar lo que dijo Jesús 1200 años antes de él: Dios ante todo es Padre, Madre. Esa experiencia, porque no es solo un artículo del credo, esto quiero decir, no es solo una cuestión teológica, es teologal, da sentido a la vida, es experiencial, pero esto o lo experimentamos o no lo experimentamos. El hombre sabe cuánto pone en práctica y no más. Y es fundante, te cambia la vida. Y yo creo, estoy hablando de mí ahora, hermanos, hermanas, no sé cómo les va a ustedes con esto, pero creo que es algo a lo que hay que volver. Y preguntarnos en todo caso, ¿qué significa para mí que Dios es Padre Madre? Concretamente digo, no intelectualmente. ¿Esa experiencia y es fundante? Para Francisco creo que sí lo fue. Pero no solo una paternidad, sino una paternidad que es universal, que esto quizás es el gran aporte de Francisco, donde Francisco, digo yo, fue más allá de Jesús. Francisco en y más allá de Jesús, diría Cachito Escanone, que en paz descanse. En y más allá de. Porque Francisco recupera lo de la paternidad que instaura Jesús y Francisco va más allá. Por lo menos hasta lo que sabemos de los evangelios. Jesús de Nazaret no insistió en lo de paternidad universal de toda la creación cósmica. Bien, la cuestión acá, como ya lo adelanté en la charla anterior que tuvimos, en la reflexión anterior, en el espacio de formación, para mí la cuestión, y que es clave para la ecología integral, es, dada esta paternidad universal, la pregunta es, ¿nos autocomprendemos desde lo que nos acerca o desde lo que nos distingue? Repito, cuando hablamos de paternidad universal, estamos diciendo que Dios es padre de todo, de la piedra, de la planta, del animal y del ser humano, del aire, del agua, de la tierra, del fuego, de los elementos. Y acá hay dos maneras de sentipensar. Es una cosmovisión y una cosmoexistencia distinta. Me autocomprendo yo como individuo desde lo que tengo en común, desde lo que me acerca
a las otras criaturas o desde lo que me distingue ontológicamente, espiritualmente? Yo creo que Francisco vivió claramente en la primera sintonía. Esto para mí, no sé, digo, es muy profundo y es para pensarlo también de nuevo. Yo, primero, cómo experimento lo de la paternidad y segundo, cómo experimento lo de universal. Sigue en el PowerPoint un texto iluminativo muy bonito de Leclerc, se abrió un pobre que no lo voy a leer, después ustedes si quieren lo leen. Paso al segundo punto. El primero era la paternidad. El segundo tema tiene que ver con la fraternidad cósmica como una meta asintótica. Perdón por la palabra. Asintótica es una palabra de geometría. Traducida, usada acá, lo que quiere decir que es una meta que nunca se alcanza, imposible, utópica en este sentido, que nunca tiene plena realización. A mí me parece que esto tenemos que tenerlo muy presente. La fraternidad cósmica, en total armonía, es una meta utópica. Francisco vivió algo, adelantó algo, pero la fraternidad cósmica nos habla de la escatología, a los cielos nuevos y a la tierra nueva, que no son ni estos cielos ni estas tierras. Recordar entonces que la meta, ¿y por qué digo esto? Porque nuestra vida de hermanos menores, en definitiva del Evangelio, pero bueno, de hermanos menores, es por un ideal que nunca alcanzará realización en esta tierra. Nos estamos jugando la vida por un ideal imposible. ¿Vale la pena intentar adelantarlo? ¿Vale la pena desgastarse la vida por luchar para que lo utópico se vuelva parcialmente tópico? Bueno, esto es lo que da sentido a nuestra vocación. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, dice Francisco. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas. Dicho teológicamente, la vocación de toda criatura y de un modo particular de la criatura más consciente, que es el ser humano, la vocación de toda criatura es vivir la filiación en la fraternidad. El en es lo que marca la diferencia y esto lo estoy tomando también de mi maestro José Ignacio González Faust. No solo la dignidad de filiación. El gran problema es cuando esa filiación tenemos que vivirla, contextualizarla en el contexto de otras filiaciones, es decir, en la fraternidad. Cuando, o sea, no solo yo enarbolo la bandera de mi dignidad, yo soy un hijo de Dios y tengo derechos y tengo proyectos, sino cuando me siento con mis otros hermanos que enarbolan la misma bandera, la misma dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vivir la filiación en la fraternidad. El en que está subrayado en cursiva y con negrita. Esta es la meta asintótica que solamente se consumará cuando Dios sea todo en todos, diría Pablo también, ¿no? Cuando Dios sea todo en todos. Mientras tanto, en esta vida, en los proyectos que tenemos, en la búsqueda del capítulo provincial, intentamos llegar a ser lo que ya somos. Este lenguaje dialéctico para mí es muy importante. Somos hijos de Dios por la creación, no por el bautismo, sino por la creación. Somos hijos de Dios y tenemos que llegar a ser lo que ya somos, hijos de Dios. Los hermanos Juanpi y Juanzo se convirtieron en profeso solemne y toda la vida tienen que llegar a ser lo que ellas son desde el sábado pasado. Llegar a ser lo que ya somos. Por eso, una de las cosas más interesantes para mí y ambiguas, pero bueno, no me quiero meter en esto del legado del magisterio del Papa Francisco, es esto de desencadenar procesos. Es muy bueno. En la iglesia y en la provincia. Y el próximo capítulo quizás lo que tendrá que hacer también
es desencadenar procesos, tomar algunas decisiones, por supuesto, pero también en gran medida desencadenar procesos. Esto se darán cuenta que se fundamenta en un pensamiento, en una lógica que pasa de una ontología estática y dinámica a algo más procesual. Desencadenar procesos. Y desencadenar procesos porque, como les decía hace un momento, podemos decir que la fraternidad histórica es el gran ideal de Francisco y el gran ideal hoy nuestro. Pero en Francisco de Asís, esta fraternidad fue el gran ideal de su vida, pero fue una fraternidad que fue apostada, fue cuestionada por los hermanos, sobre todo en los últimos años, y fue resignificada de lo que nace el cántico. Cuando Francisco, quizás, podemos decir, asume el límite de lo que ya no puede ser, de la libertad del otro, del misterio del otro. Por lo tanto, la fraternidad es apostada, cuestionada y resignificada. O con estas otras categorías que pongo acá: ratificación, negación, rectificación, usando el lenguaje de Pedro Arnold, construcción, deconstrucción y reconstrucción, y usando un lenguaje más cristológico, si quieren, vida, muerte y resurrección. Vida, muerte, resurrección. Así avanza la historia. Así avanza toda historia. Así avanza la historia de la provincia. Entre lo que apostamos, que luego se ve de alguna manera cuestionado, negado, juzgado, y luego es reconfigurado, resignificado. La fraternidad minorítica, el gran ideal de Francisco y de todo franciscano, de todo aquel que se siente franciscano. Y quizás, paso también este texto, el gran problema para asumir que la fraternidad minorítica es una utopía, es una meta asintótica, el gran problema es que quizás no asumimos nuestra condición, que es la fragilidad y la necesidad del consiguiente perdón. Tercera, entonces, y última característica que aparece en el cántico: asumir la condición creatural. Y esto para mí es sinónimo de una fragilidad inevitable. No hablo de pecado todavía. Fragilidad inevitable. Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Dice al final, esta estrofa, ustedes saben que Francisco la agregó al final, después de todo lo demás, la del tema del perdón, probablemente compuesta para el problema que había entre el obispo de Asís y, digamos, lo que sería el alcalde, el intendente hoy de la ciudad, entre el poder espiritual y el poder temporal. Loado sea mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor. El tema del perdón como condición de posibilidad para cantar en la esperanza, un tema al que volvemos también una y mil veces, ¿no? Y nosotros, en vista del capítulo provincial, vuelve a salir esto, ¿no? Porque sigue habiendo muchas heridas, heridas que sangran, cosas que duelen, ofensas no perdonadas. Bueno, y esto es una cuestión de toda la vida, ¿no? Francisco probablemente lo asumió con lo que le enseñó la vida, ¿no? Pietro Maranesi dice que probablemente cuando Francisco escribió este verso tenía como background, como le latía en la memoria afectiva la carta de un ministro, ¿no? Cuando tuvo que empezar y que Francisco escribe la carta de un ministro porque él antes había hecho experiencia de toda esta cuestión, pero probablemente para entender esto de los que perdonan por tu amor hay que hacer link con la carta a un ministro. Y Francisco escribió la carta a un ministro porque él se experimentó un leproso perdonado incondicionalmente por Dios mientras hacía el proceso de curar y limpiar a los leprosos. Bien, como la carta a un ministro está recontra sabida, reflexionada y todo lo demás, yo el tema del perdón, que es lo último que voy a tocar,
quiero tocarlo haciendo relación a algo que a mí también me llamó mucho la atención, que es el magisterio del otro Francisco. No Francisco así, sino Francisco de Roma, y quizás alguno de ustedes han leído algo que escribí en algún momento, que es de la Fratelli Tutti. Yo cuando la leí, esto fue la verdad lo que más me llamó la atención, por cuestiones evidentemente personales, biográficas, pero que me llamó mucho la atención, y quiero citar 6 breves textos de la Fratelli Tutti que yo los puse con un verbo en infinitivo, que creo que acá hay claves, me parecen a mí muy interesantes para esto de aprender a perdonar, que siempre tenemos que aprender a perdonar, ¿no? En primer lugar, apostar, apostar. Nunca se debe encasillar al otro por lo que pudo decir o hacer, sino que debe ser considerado por la promesa que lleva dentro de él. Promesa que deja siempre un resquicio de esperanza. Es genial esto. Porque aparte es sumamente realista todo este capítulo, después lo invito a leer a quien no lo ha leído, de la Fratelli Tutti. Constantemente Francisco va a decir, a ver, no hay que negar lo que el otro hizo, y que está mal, y que... Pero claro, un problema es cuando nos quedamos solamente en eso, que nos suele pasar, ¿no? Apostar por la promesa, que deja siempre un resquicio de esperanza. El hermano que me hizo esto, y sí me lo hizo, no es nada más que esto. No es nada más. Es esto, pero no es nada más que esto. Y quizá no es principalmente esto. Apostar. Segundo lugar, discernir. Amar a un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Por eso pongo discernir acá yo, porque cuidado, no es que da todo lo mismo, no. ¿Cómo hago para que este hermano no tenga este poder que le está haciendo daño a él y hace daño a los demás? Acá yo, en texto que escribí en un momento, hice un link directamente con la carta de un ministro, ¿no? Porque la pedagogía de un ministro, en la carta de un ministro, cuando uno empieza a leer, parece que a Francisco le da lo mismo. Y no quiero ver pecado en ellos, bla, bla, bla. De Francisco, que está todo bien, todo igual. Y no, uno al final de la carta de un ministro ve que lo que está pensando Francisco es cuál es el mejor camino para quitarle ese poder. No es que sea indiferente, no es que da todo lo mismo. Lo que se plantea Francisco es cómo le quito al hermano ese poder que hace daño a él y hace daño a los demás. ¿Cuál es la pedagogía? Mandarlo en cárcel, retarlo, expulsarlo, lo que fuere. Entonces, discernir, darle ese poder, un discernimiento. Tercero, renunciar. ¿A qué? Ante las ofensas recibidas, la bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza, capaz de renunciar a la venganza. Es necesario reconocer en la propia vida que también ese duro juicio que albergo en mi corazón contra mi hermano o mi hermana, esa herida no curada, ese mal no perdonado, ese rencor que solo me hará daño, es un pedazo de guerra que llevo dentro. Es un fuego en el corazón que hay que apagar para que no se convierta en un incendio. Renunciar a la venganza, porque me hace daño a mí, no solo al otro, sino que también me hace daño a mí. Renunciar a la sed de venganza, que muchas veces camuflada se esconde en nuestros corazones, ¿no? Porque nadie diría, sí, yo soy vengativo. Recordar. No me refiero solo a la memoria de los horrores, acá el Papa está hablando de las dictaduras, los holocaustos, sino también al recuerdo de quienes en medio de un contexto envenenado y corrupto fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, el perdón, la fraternidad. Es muy sano hacer memoria del bien.
O sea, el Papa constantemente dirá, hay que recordar el mal y ponerle nombre. Sí, y también está bueno hacer memoria de aquellos que a nosotros nos han perdonado incondicionalmente. A mí esto me ha ayudado mucho en la vida. No solo de Dios, sino de cuando yo me he sentido perdonado incondicionalmente por algún hermano o por alguna hermana. Hacer memoria de bien, como condición de posibilidad para perdonar. Perdonar, propiamente dicho, este quizás es el texto más lindo de la Fratelli Tutti en este tema, el perdón no implica olvido. Yo escribí un texto que es, se puede perdonar sin olvidar, precisamente a partir de esto. El perdón no implica olvido. Decimos más bien, que cuando hay algo que de ninguna manera puede ser negado, relativizado, disimulado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que jamás debe ser tolerado, justificado o excusado, sin embargo, podemos perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar, sin embargo, podemos perdonar. El perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Si el perdón es gratuito, entonces puede perdonarse aún a quien se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón. Excelente, este texto da para masticarlo, para pensarlo, para mí es conmovedor. Lo primero, perdonar no implica olvidar. Sin embargo, dice, sin embargo, cuando hay algo que no puede ser negado, relativizado, disimulado, olvidado, tolerado, justificado, excusado, sin embargo, podemos perdonar. Y cuando perdonamos, somos un poco Dios. La Imago Dei pasa quizás por el tema de la capacidad de perdonar. Refleja la inmensidad del perdón divino. Y después agrega también, esto es genial, ¿no? Cuando el perdón es verdaderamente gratuito, eh, podemos perdonar inclusive a aquel que se resiste al arrepentimiento, vaya uno a saber por qué. ¿Por qué no se arrepiente? ¿Por qué no me pide perdón? Y esto se suele escuchar, ¿no? ¿Cómo voy a perdonarlo si no me pidió perdón? Lo he escuchado yo muchas veces. ¿Cómo voy a perdonarlo si no me pidió perdón? Y a mí esto me pareció genial del Papa, ¿no? Te ofrezco el perdón, por más que no me pidas perdón, por más que no estés arrepentido. Cuando hacemos esto, somos un poco Dios. Trascender, los que perdonan de verdad, de nuevo, no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Rompen el círculo vicioso, frenan el avance de la fuerza de la destrucción. Deciden no seguir inoculando en la sociedad la energía de la venganza que tarde o temprano termina recayendo una vez más sobre ellos mismos. Porque la venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. La venganza no resuelve nada. La venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de ninguna víctima. Y por último, respetar. No es posible decretar una reconciliación general, ni el Papa en el cónclave, ni el provincial en el capítulo. No se puede decretar una reconciliación general, pretendiendo cerrar por decreto las heridas o cubrir las injusticias con un manto de olvido. ¿Quién se puede arrogar el derecho de perdonar en nombre de los demás? Es conmovedor ver la capacidad de perdón de algunas personas que han sabido ir más allá, pero, 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 también es humano comprender a quienes no pueden hacerlo. Yo no sé si es que no le daba tanto crédito al Papa o qué, pero estas cosas me parecen tan geniales que a mí me han llamado tanto la atención. Respetar a quienes hoy no pueden perdonar.
me parece genial. Bien, estos verbos entonces, como condición para perdonar, asumir la condición creatural, dejo el texto de Leclerc, y quizás, no me detengo en esto, quizás la desnudez es la condición de posibilidad para todo esto. En el lenguaje más franciscano sería el tema de la desapropiación, ¿no? El tema de la desnudez como condición de posibilidad. Francisco que se desnuda al inicio y Francisco que se desnuda al final, cuando muere, para entonar el cántico a las criaturas. Ahí dejo los dos textos para que ustedes lean y termino. A modo de conclusión, eh, planteaba al principio un modo como pregunta retórica, ¿no? ¿Cantamos la esperanza? Y diría, cantamos y parimos la difícil esperanza. Cantamos mientras parimos. Cantamos mientras parimos. Y quizás para esto lo que se nos requiere es una nueva mirada, nueva mirada contemplativa. Al final Gustavo decía contemplar para aprender. ¿Qué quiero decir con mirada contemplativa? Por supuesto no me estoy refiriendo a nada que tenga que ver con la vida eremítica, sino la contemplación en el sentido más profundo, en la definición que a mí me gusta, ver en profundidad. Contemplar, ver, es mirar una mirada que va a lo hondo y que es purificadora y que es crítica. Quizás en este tiempo tan convulsionado, tan signado por las desesperanzas, tan de necesidad de cambios, que ojalá algo vislumbremos en el capítulo, ojalá nos ayuden a vislumbrar y a tomar acciones consecuentes en este tiempo tan de nebulosas, como decía el texto de Simón Pedro Arnold. Necesitamos una nueva mirada contemplativa. Francisco de Roma dirá, el mundo es algo más que un problema a resolver. Es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. A los 10 años de la Laudato Si citar este texto creo que es muy oportuno. Y es verdad esto, ¿no? El mundo, a ver, podemos decir el mundo, la realidad o la provincia de San Francisco Solano, la provincia de San Francisco Solano es un problema. O quizás el provincial diría son 60 problemas. Y después es un gran problema. Y es verdad, pero no solo es eso, es un misterio. El misterio de los 60 o 60, no sé cuántos somos, y el misterio de la entidad, para contemplar, ¿no? Con jubilosa alabanza en medio de contextos de desesperanzas. A mí me ayudó mucho también esta distinción entre problema y misterio que viene de un filósofo, sobre todo Gabriel Marcel, pero bueno, la realidad, no solo el mundo, la realidad no solo como un problema a resolver, sino como un misterio gozoso a contemplar. Y quizás para esto es importante cambiar de lógica, y termino citando, había otro gran maestro, que no es Francisco de Roma, sino Pedro Casaldáliga, porque es un cambiar de lógica que nos instala en la lógica abrámica, pero de otro punto de partida, ¿no? Abraham, el patriarca de la esperanza, que sale a caminar sin saber a dónde, salí de tu tierra, al que se le promete un futuro enorme y una multitud de estrellas, pero bueno, pero que invita a cambiar de lógica, porque diría Pedro a Abraham, contempla las estrellas, Abraham, no intentes numerarlas. Contempla las estrellas, Abraham, no intentes numerarlas, ¿no? Tendrás una multitud más numerosa. Y entonces, a ver, ¿cuántas son las estrellas? A esto me refiero con la mirada contemplativa ante la realidad complicada, desafiante, a veces quizás desesperanzadora, a veces quizás desesperante que estamos viviendo. Gracias, Michael.
Estás muteado, Daniel, estás muteado, no se te escucha, no se te escuchó nada, después de gracias. Ahí está, gracias nuevamente, digo, Michael, gracias, Gustavo. Si digo, abrimos el diálogo, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, comentario, bueno, lo abrimos para, para este espacio. Ahí José, como siempre, levantó la mano. A José le gusta hablar. A ver, José, por favor, breve, ¿no? ¿Dónde está José? No sé dónde está. Yo no lo Breve y veo con el acá. Que micrófono no, prendido. hasta que no prenda el micrófono, se congeló. No, está muteada, José. Bueno, mientras Josefina logra resolver sus problemas con la tecnología, si alguien más quiere comentar algo. Hola, buenas. Acá puede Sergio ser. Martínez. Sí, Buen día, ¿cómo están? Sergio Pensaba en Martínez. esto de, ¿Quién es? respecto a la... Perdón, ¿te escuchás? sí, sí, Sergio, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas, no me presenté. Soy docente del Instituto Padre Gabriel Tomasini, soy el profe de artística. En este caso, una consulta más que una duda, de pensando en esto de las criaturas que decían anteriormente sobre que por ahí representaban algo más, algo más profundo. Y quizás en ese sentido, hablando de la esperanza, esta como motivación, como un sentimiento interno, pensaba quizás que esas criaturas podrían representar también tipos de esperanza, digo, de superar una enfermedad, superar un desafío, llegar a una meta. Y me quedo con esto que me parece importante, que me gustó y me llamó mucho la atención, con respecto a lo que decías de la esperanza, hay que experimentarla. Este, Siento yo de que por ahí esa tiene que ver con esa motivación y sentimiento interno, que es algo individual, pero que se puede de alguna forma compartir como una motivación colectiva, digo, esto de movilizar esa fuerza social para llegar a un objetivo concreto. Eh, Bien, más que nada era eso, de poder reflexionar sobre con algo. Y anotando también. Yo había leído un texto sobre creo que era Montero Agüera, que hablaba sobre las criaturas, donde hablaba de víctimas, victimarias. Entonces, un poco me hizo también reflexionar sobre ese texto y lo complementé con lo de ahora, que me sirvió bastante porque necesito armar, crear una breve representación en relación a las criaturas, así que este momento me ha servido como para poder repensar un poco más eso. Así que muchas Me, gracias. per- Me permito decir algo nada más para completar, Sergio, por ahí, que es interesante para mí en el Cántico de las Criaturas, cuando Francisco, en la primera parte, alaba sobre la cuestión Dios, luego alaba las criaturas inhumanas y luego alaba por el tema de lo humano. Cuando alaba de lo humano, alaba por tres cuestiones de negatividad: el pecado y la ofensa, la enfermedad y la tribulación. Es decir, tres situaciones de no belleza. Si sos profesor de arte, o sea, Francisco alaba no solo por lo deiforme, sino también por lo deforme. Cómo descubrir belleza en lo crucificado. Repito, cuando alaba a Dios y hace referencia a la cuestión humana al final, está hablando de situaciones de negatividad. Cómo descubrir lo estético, lo bello en lo deforme. Digo, este input por si te sirve. Ah, ahora sí cambié, pude lograr destrabar el micrófono. Me quedo con con muchas puntas, pero una es la noche, esto de
cómo ir pensando en zambullirnos en las noches propias y ajenas como un itinerario educativo muy relacionado a la fragilidad, que es algo que siempre nos trae muchos problemas vinculares. Inclusive pienso en el capítulo que se viene y siempre creemos que el ministro provincial tiene que ser omnipotente, sin ningún tipo de humanidad en el fondo. Eh, y me parece que es algo que tiene que ver también con el itinerario educativo que hacemos, con la experiencia personal, cómo favorecer experiencias personales y comunitarias que nos ayuden a entendernos en la noche y con la fragilidad. Y después me quedo pensando en ese itinerario del perdón. Inclusive lo pienso a nivel educativo, ¿viste? Perdono al otro y no estamos pudiendo meternos en ese perdón profundo que nos va a costar toda la vida. Y me quedo pensando también en esto de Abraham, que muchas veces nosotros en nuestras escuelas dedicamos a numerar las estrellas y no como entrar en esa in- increíble posibilidad de contemplar en la creación. Si alguno y Michael quieren seguir tirándonos alguna pista con esto, muchas gracias. Yo en el próximo capítulo, no sé si Gustavo quiere decir algo. No, por ahí se me venía como que, así situándonos en colegios, pero en toda la realidad, me parece que el problema nunca es lo primero que expresamos, ¿no? Y entonces como que me suena a una invitación de esto, como terminó Michael, el contemplar como mirar más profundo. Me parece que escuchar sin resistencia, ¿no? Y para no enojarnos y para poder entrar en un proceso de discernimiento, me parece que hay que ser como muy conscientes de que hay que escuchar naturalmente el relato de lo que se experimenta, pero con conciencia de que ese relato no es el problema, ¿no? Es más o menos como lo de Francisco en la carta al ministro, que le pide permiso para ir a un eremitorio y le dice, te voy a hablar del caso de tu alma, ¿no? O sea, ir como más allá de lo que aparentemente se presenta como problema. ¿Puedo aportar algo? Sí, perdón, no sé quién es Fernando, vos estás, Y- Fernando, Daniel, ¿quién es? Irina, Irina. Irina, si no me equivoco. Sí, sí. Hola Irina, buen Hola, día. ¿qué tal? ¿Qué tal? No encontraba la manito para levantar por eso. Eh, la verdad que me gustó mucho la jornada de hoy y desde lo que es la pastoral del santuario, tanto esto que aportó Gustavo como Michael, ¿no? Esto se resignifica muchísimo, ¿no? Buscar la luz en la soledad. ¿Cuántos peregrinos llegan acá eh, agobiados por lo que les pasa, los sufrimientos, las enfermedades, un hijo que han perdido y este desconsuelo que no pueden entenderlo desde la fe, ¿no? Y lo que colabora Michael, ¿no? También en esto, a lo que aportó Gustavo de escuchar, pero Michael desde lo que nos colabora con una mirada contemplativa o un oído, digamos, que nos pueda permitir resignificar. La verdad que ha sido muy valioso para poder trabajarlo con los servidores en esto de cómo podemos nosotros acompañar desde la pastoral y resignificarlo desde lo que es una pedagogía franciscana, ¿no? Así que muchísimas gracias por esta hermosa jornada. Gracias, Irina. César levantó la mano, si no me equivoco, que se está riendo. Muchas gracias, buen día. Agradecer, ¿no?, a Michael y a Gustavo lo que aportaron, lo que nos aportaron, me parece súper valioso. Algo de lo que Michael dijo que me llamó mucho la atención, todo por supuesto, después hablamos en la mesa, pero sí esto, ¿no? Llegar a ser lo que ya somos, o sea, me impactó la frase, ¿no? O sea, llegar a ser lo que ya somos. Y parece tan fácil, hablo creo desde los frailes, parece tan fácil responder eso
que no sé si llegamos a darnos cuenta de la verdad y la profundidad de lo que implica la respuesta, ¿no? Que la pregunta sería, ¿qué somos? Y yo creo que ahí apunta nuestra identidad. O sea, si bien es cierto la de hijos de Dios, pero particularmente nuestra vocación de hermanos y menores, apunta a nuestra identidad vocacional, a nuestra respuesta existencial al llamado de Dios, y que para nosotros, los frailes, pasa por esta forma de vida, ¿no? Eh, eh, Sí, un ruido de mucho tiempo, el tema de la formación permanente de los frailes hacia adentro, que creo que no le encontramos la vuelta. Y también me surge la pregunta sobre esto de llegar a ser lo que ya somos, el tema constante en nosotros, que es el tema de lo vincular, que tiene que ver con todo lo que también de alguna manera Michael fue desarrollando, que es el tema del perdón, el tema de la aceptación, el tema de una mirada nueva, de esto que sabemos que el perdón es un proceso, que se sabe cuándo se empieza y nunca cuándo se termina. Creo que la apuesta es saber permanecer en la decisión de perdonar, incluso cuando no se pida o no pidamos perdón o no nos demos cuenta del daño que hacemos. Eso también es llamativo, ¿no? Yo creo que muchas veces estamos tan encerrados en nosotros mismos que no nos damos cuenta del daño del cual somos responsables, ¿no? Pero bueno, creo que eso es para todo, para seguir masticándolo durante toda la vida. Así que bueno, agradecer simplemente, ¿no? Y me dejó con el corazón movilizado esta frase, ¿no? Llegar a ser lo que ya somos. Y con la pregunta de si realmente sabemos qué somos. Ahora el que se ríe es el provincial. Espero que no sea de lo que dije. Sí, me río de lo que dijiste, estuviste muy poético y tierno. Elvio quiere hacer una pregunta o Ah, comentario, no sé. no es pregunta. Bueno, gracias Mike, gracias Gustavo. A mí me queda esto de que cuando muchas veces hablamos esto de se puede cantar la esperanza desde un contexto de desesperanza, y a mí me remontaba esto de que uno cómo puede pensar su propia vida, o cómo pensar nuestra vida baile, si soy una persona feliz con experiencias a veces tristes o negativas, o cómo concebimos si la vida es un problema y nos ponemos una máscara de felicidad a veces, ¿no? A mí me queda como eso, como una resonancia, porque a veces nos embuimos en un montón de cosas que terminamos quebrando la vida, o cómo comprendemos también que en el proceso de nuestra vida siempre va a haber situaciones difíciles, y, pero no somos eso, sino lo que estamos buscando llegar a ser, ¿no? Que muchas veces hacías mención a la profesión de Juan y de Juanzo, en la que todas las veces yo concibo que renovamos también nuestra forma de vida. Y bueno, desde eso eh, me quedaba ahí una pregunta para mí directamente, que es cómo concibo yo mi propia vida, como persona, como hermano, como religioso, también en un colegio, donde sea, y no donde me atasco, ¿no? ¿Dónde centro yo mi vida? ¿Desde dónde vengo? Y eso me encantó también, porque la paternidad es la que nos hace nacer siempre a una vida nueva también. Gracias. Gracias, Elvio. No sé si alguien más quiere compartir o decir algo, preguntar. Yo no veo. Hola, buen día, Buen día. ¿Quién es Silvia? Silvi. Bueno, primero Silvia. agradecerles a Gustavo, a Michael. Pensaba en la vulnerabilidad de nuestras comunidades, particularmente Ciudadela, que es mi casa, y me quedaba pensando también en esto de vivir la filiación en fraternidad y lo que traía Michael respecto al discernir, y que amarlo no significa también que deje de oprimir, ¿no? Y quitarle ese poder.
en cuántas oportunidades nos encontramos a la escucha de las familias, de los docentes, en este último tiempo, y con esta posibilidad de asumir esta fragilidad que es inevitable, pero que bueno, como también traía Elvio, cómo nos cuesta parir esta esperanza, ¿no? La dificultad que muchas veces se nos presenta. Gracias. Gracias, Silvia. Beatriz Ruiz. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, se escucha, gracias. Bueno, la idea era un poco agradecerles a Gustavo y a Michael, realmente como siempre los dos, espectacular la exposición. Yo pertenezco a OFS de San Juan, me integré un poquito después que comenzaron. La verdad que necesitaría de vuelta la grabación como para completarla entera. Me ha clarificado enormemente muchas cosas. Y bueno, agradecerle a ellos y agradecerle a Dios, sobre todo tener hermanos que nos clarifiquen varias cosas. Paz y bien, hermano. Gracias, Beatriz. Gracias, San Juan. Bueno, hermanos, a todos y a también a las comunidades, muchísimas gracias por el tiempo de formación, de escucha, de discernimiento. Seguro muchos nos quedamos con algunas provocaciones que nos compartieron los hermanos, frases o la reflexión misma, o bueno, temas que quedan así como abiertos para nuestro discernimiento personal fraterno, para la oración, para nuestra búsqueda personal también y fraterna de lo que Dios hoy mismo va haciendo en nosotros, ¿no? Gracias nuevamente, los invitamos. Este video, como les decimos, va a ser editado para que se pueda compartir en las distintas comunidades o espacios que hoy por el horario y demás no pudieron estar, y bueno, como parte de lo que nos propusimos del camino hacia el capítulo provincial. En junio tendremos el tercer momento de la formación, son 3 espacios, el primero ya lo vivimos en marzo, en marzo, ahora el segundo momento desde la identidad, y el tercer momento será ya pensar a partir de uno de los núcleos del capítulo de las esteras, qué modelo organizacional profético para nuestra vida, para la vida de la iglesia, de la orden, de la provincia, etcétera, cómo pensar, ¿no? Qué institución queremos, qué equipo, qué grupo, etcétera, cómo profundizar en este gran llamado también que nos ha hecho la Iglesia con el Papa Francisco de la sinodalidad, ¿no? Entonces será el tercer momento, ¿no? ¿Qué sistema para nuestro tiempo? ¿Qué modelo de organización profético para nuestro tiempo? Gracias a todos, un abrazo inmenso, que tengan una buena continuación del día y de la semana. Nuevamente un abrazo a nuestros hermanos Juan y Juanpi por su entrega a nuestra forma de vida definitiva. Gracias a todas las comunidades, colegios, parroquias, varios, comunidades radicales. Muchísimas gracias y seguimos en camino hacia donde la vida nos lleve y la esperanza también.